cielos. Nosotros vamos a estar estudiando una serie de hechos que se sucedieron en la Tierra cuando un cometa pasó demasiado cerca de ella en su ruta de ida y tanto más se acercó en su ruta de vuelta que quedó prisionero de la Tierra. Otra vez voy a tocar el punto de que no tenemos un sistema heliocéntrico, por lo que descartamos las órbitas siderales, solamente nos basamos en las sinodales, es decir, el tiempo que tarda el objeto en volver a aparecer en el mismo punto del cielo respecto a un punto de observación, y obviamente todo observado desde la Tierra y no desde Photoshop de la NASA. El hecho de que la Tierra sea un plano, un objeto completamente diferente del resto de los elementos que nos rodean, ¿sí? No invalida la existencia de estrellas fijas, ¿sí? Y de planetas que son errantes, o sea, móviles, cada uno con sus movimientos. Vamos a estar viendo cómo un cometa se transformó en planeta. Descubriremos que sí aparece registrado en documentos antiguos, aunque al parecer hay muchos interesados en ocultar estas cosas. Y más adelante también veremos de quién son estas manos manipuladoras, siempre a través de documentos históricos, y entenderemos por qué para muchos conocimiento es poder. En las escrituras vamos a encontrar las bases de un conocimiento antiguo que se perdió por muchas circunstancias, habiendo sido la primera de todas el diluvio universal, en el cual se perdió toda memoria, o prácticamente toda, de los acontecimientos del pasado remoto. Como veremos, ciertas castas sacerdotales siempre mantuvieron cierto control sobre algunos conocimientos que en la actualidad están en manos de unos pocos autodenominados sacerdotes por sí mismos, ¿sí? No son los únicos, obviamente, pero en su mayoría sí ahora ha sido usurpado. Con todo, así como el sistema satánico levanta su sacerdocio, también el Creador levanta el suyo propio a través de Yeshua HaMashiach, ¿sí? El Cohen Gadol del orden de Melquisedec. Puede parecer a muchos que este sacerdocio está en franca desventaja delante del ejército de sacerdotes del opositor, pero en verdad lo único que interesa a este nuevo sacerdocio no son sus sacerdotes, sino la mano que los guía, la misma que ayer y hoy los ha estado llevando a través de cataclismos y malas intenciones de las naciones. En primer lugar, tenemos que estudiar si han existido realmente los acontecimientos que mencionamos, es decir, si hay registros de sucesos que pudieran ser interpretados de alguna forma por los antiguos, que no tenían la terminología moderna, que describan el paso en primera instancia de un cometa sobre la superficie de la Tierra, no al punto de chocar contra ella, ¿sí? Sino en un movimiento bien tangencial, pero lo suficientemente cercano para provocar grandes cataclismos y alteraciones. Vamos a empezar con las escrituras. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? ¿Cómo has caído al suelo, oh conquistador de naciones? Una vez pensaste en tu corazón, subiré al cielo. Más arriba de las estrellas de Elohim levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en la cumbre del Safón. Me montaré en el lomo de una nube. Seré semejante al Altísimo. En cambio te han rebajado hasta la fosa, hasta el fondo del hoyo. Dice Yeshaya en el capítulo 14. La traducción de la Concordant Literal Version, ¿sí? Dice, y yo lo traduje obviamente al castellano, ¿cómo has caído de los cielos? Aúlla, hijo de la aurora. Tú eres derribado hasta la tierra, vencedor de todas las naciones. Sin embargo, dijiste en tu corazón, a los cielos subiré, por encima de las estrellas de él elevaré mi trono, me sentaré en el monte del nombramiento a los flancos del norte. Encenderé sobre las alturas de una nube espesa. Me comparo con el Supremo. Sí, a lo invisible serás derribado a los flancos de una cripta. Lucero, la palabra es Heilel, ¿sí? Que significa brillo, por ahí viene la parte de lucero, luz, etcétera, ¿sí? Deriva de la raíz halal, que significa brillar, ser claro, ¿no es cierto?, en cuanto a luminosidad, tanto para el sonido como para el color aplica. Y también significa ser necio, ser infatuado, como un pavo real, digamos. Hijo de la aurora es Ben Shahar, ¿sí? Donde Shahar es aurora, mañana, amanecer, ¿no es cierto? La primera luz del día. Entonces aquí se habla de Heilel Ben Shahar, la estrella brillante, hija de la mañana, que no es otra que Venus,
Sí, lo sabemos. Nosotros en nuestra sociedad actual y en todas las antiguas, la cual siempre ha tenido este título, Venus siempre lo ha tenido, desde que se convirtió en planeta. Las acusaciones acá son que esta estrella debilitaba a las naciones. Y la palabra es halash y lo mejor es traducirla como tú que derrotabas a todas las naciones. Y esto en un sentido de destrucción literal. Esta raíz aparece solo 3 veces, una de ellas en el resultado de la batalla de Yahoshua contra Amalek, ¿sí? El cual ciertamente fue derrotado y destruido, dice Shemot 17, así como el hombre es derrotado, o sea, destruido por la muerte, en Iyov 14. Y por supuesto este paso que mencionamos. En verdad, esta estrella destruía a las naciones. Y este era el astro que estaba a cargo del que hoy se ha convertido en Hasatán. Entonces acá tenemos un drama espiritual de proporciones cósmicas. La descripción de lo que vamos a estudiar acerca del cometa que finalmente se convertiría en el planeta Venus, con todas las implicaciones astronómicas y astrológicas que puedan estar imaginando y las vamos a estar viendo, concuerda perfectamente con la descripción dada en Yeshaya de un astro que fue rebelde a su movimiento, sí, de alguna manera desconocida por nosotros. Y esta es la forma en que los hombres describen estas cosas, este tipo de catástrofes. En verdad no tenemos todos los datos del tema celeste en sus detalles, sí, pero sabemos algunas cosas que pueden y deben aplicarse tanto al plano espiritual como al físico. Por ejemplo, en Luz 12 nos dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Realmente esta es una buena descripción para el paso de un cometa que es lanzado a la Tierra. Las estrellas son los residuos cósmicos y el material que el cometa va colectando, pasando cerca de otros cuerpos celestes, más bien meteoritos desde el punto de vista del ser humano sobre la Tierra. Estas cosas acostumbraban a acompañar el paso de los cometas, aún en la actualidad siguen acompañando. Tenemos la lluvia de las Acuáridas y las Oriónidas que acompañan al cometa Halley, las Perseidas del cometa Swift-Tuttle, las Dracónidas, las Leónidas, cada una se acompañan a cometas y salen 2 por 3, salen sus nombres en las redes sociales. Y por supuesto estos fenómenos no tienen en la actualidad al menos ni punto de comparación con el show de luces con el que hizo su entrada a triunfar Lucy, ¿no es cierto? Los movimientos de Venus fueron cuidadosamente observados por los antiguos astrónomos de México, de India, de Irán, de Babel y de muchos otros lugares. Se construyeron templos observatorios para el culto a los planetas en ambos hemisferios, ¿sí? En todo el plano de la Tierra. Los Bamot, que es la palabra hebrea, o lugares altos, ¿sí? Que es Bamá, Bamot es el plural, perdón, se me fue, que se mencionan a menudo en las escrituras, eran observatorios y lugares para ofrendas a los dioses planetarios, principalmente para Venus, ¿sí? Que es Astarte, hija de Baal, también llamada Será en las escrituras. En estos lugares altos, sacerdotes idólatras ordenados por los reyes descarriados de Yahudá, que hicieron cualquiera, quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los planetas. Y los reyes del norte, bueno, ni hablar. La reforma del rey Josías fue la mayor de todas las limpiezas de todas estas cosas. Como podemos ver, no podemos estar separando la realidad física de la implicación espiritual que todas estas cosas trajeron. Entonces el rey mandó al sumo sacerdote Hilquiyá, a los sacerdotes del segundo rango y a los guardias de la puerta que sacaran del templo de Yahweh todos los objetos que se habían hecho para Baal, para Sherai y para todo el ejército del cielo. Los quemó fuera de Jerusalén en los campos del Kidrón e hizo llevar sus cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Yahudá habían puesto para que hicieran ofrendas en los lugares altos de las ciudades de Yahudá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que hacían ofrendas a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones del zodíaco, a todo el ejército del cielo. También sacó de la casa de Yahweh la Asherá fuera de Jerusalén al arroyo de Kidrón y la quemó en el arroyo de Kidrón. La redujo a polvo y arrojó su polvo sobre el cementerio del pueblo común. Destruyó las habitaciones de los varones prostitutos que estaban en la
la casa de Yahweh, donde las mujeres tejían coberturas para Asherá. Profanó los lugares altos donde los sacerdotes presentaban ofrendas, desde Geba hasta Beersheba. Quitó de la entrada de la casa de Yahweh los caballos que los reyes de Yahudá habían dedicado al sol. Quemó los carros del sol y profanó los lugares altos que estaban al este de Jerusalén y al sur del monte de la destrucción, los cuales había edificado Shlomo, rey de Israel, para Ashtoret, la abominación de los sidonios, y para Kemosh, la abominación de Moab, y para Moloc, el ídolo abominable de los amonitas. En cuanto al altar que había en Betel y al lugar alto que había hecho Yarobán, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, destruyó también ese altar y el lugar alto, quemó el lugar alto y lo convirtió en polvo, y quemó la estatua de Asherá. Todo esto está en Reyes, Melahim, Bet 23, en diferentes pasukim. ¿No es interesante saber exactamente qué significan ciertas cosas de las escrituras que siempre nos hicieron repetir como loros sin sentido? Que los lugares altos, los Bamot, ¿no es cierto?, hayan sido observatorios astronómicos, dice bastante más que simplemente altares sobre el monte para adorar. Esto implica un seguimiento organizado, esto implica estudios, equipos y personas dedicadas a estas cosas. No es la gente común la que hace observaciones celestes de los cielos, ¿no es cierto? O sea, no estamos hablando de que el pueblo subía a adorar así tan simplemente como puede llegar a parecer si nos dicen solamente lugares altos. ¿Sí? Y estas cosas obviamente estaban financiadas por los malos reyes. En la segunda mitad del segundo milenio, principios del primer milenio, Venus todavía era un cometa, y aunque un cometa puede tener una órbita circular, Venus no se movía entonces en una órbita circular como lo hace ahora. Dado que en la segunda mitad del siglo VIII, antes de la era actual, el ciclo de Venus era similar a lo que es hoy, se deduce que algún tiempo antes de entonces, Venus debió haber cambiado su órbita y logrado su actual trayectoria circular entre Mercurio y la Tierra, ¿no es cierto?, convirtiéndose en la estrella de la mañana y de la tarde. Las irregularidades en los movimientos de Venus deben haber sido observadas por los antiguos, ciertamente lo fueron. Los datos de los registros antiguos tienen que diferir mucho de las cifras sobre los movimientos de Venus antes de los cambios. Y ya hemos visto algunas de estas cosas.